Bienvenidos a Libros Militantes, un programa que consideramos importante para la formación ciudadana, para la formación ideológica y política de las comunidades lectoras. Quienes estamos aquí estamos en calidad de ciudadanos lectores y me parece que es importante esa aclaración, Eduardo. Queridísimo Antonio, ¿cómo estás? Muy buen día, tarde, noche, lo que sea, cuando nos estén sintonizando, queridísimas lectoras, lectores, efectivamente, Eduardo Limón, mi querido Antonio. Sí, querida. Y eso que estás señalando, lo estamos platicando ahorita fuera del aire. Miren, aquí estamos como ciudadanos a los que nos fascina leer y tan nos fascina que se nos desparrama así el gusto en forma de quererlo compartir con ustedes. Pero el punto es que, da la casualidad, todos colaboramos en el Fondo de Cultura Económica. Si algún instituto político de otro carácter, de otra raigambre, se acerca y solicita un programa de promoción, de conversación lectora, librera, con todo gusto, vamos al PRI, a Movimiento Ciudadano, donde quieran, con todo gusto podemos ofrecer este contenido para cualquier otro instituto político, si es que les interesa y se aproximan. Muy bien. Lalo, ¿por qué no continúas con una recomendación directa? Oigan, ahora he estado reflexionando mucho con la coyuntura horrorosa del mundo. Ni modo. No puede uno decir, ay, qué bonito ahorita cómo va funcionando todo, ¿no? Los goznes. Bueno, a esta hora, a la hora en la que estamos llevando a cabo este programa, se están reuniendo Putin y Trump sin Ucrania. En fin, bueno, el hecho es el mundo y sus coyunturas. Goethe y el despojo es el ensayo político, el libro de trabajo justo político y de análisis sociológico del maestro Armando Bartra, más reciente, y en él la lectura de primera capa es interesante porque atañe precisamente a este momento del mundo en el que, entre otras cosas, nos encontramos en una reflexión profunda sobre lo que ha sido el pasado colonial y colonialista del mundo. La forma en la que, fíjate qué curioso, Antonio, Sasi querida, nos muestran en la escuela las conquistas como hechos naturales de blancos que llegan a un lugar, extraen todos los recursos posibles, se van dejando el hoyo y en una de esas se van llevándose a ciudadanos de ese sitio para que trabajen en su territorio. Un despojo total que he visto a través de los ojos de las, vamos a decir, un poco más articuladas democracias de este siglo, se magnifica en todo su salvajismo. Y a partir de esa idea o a partir de esa noción, Armando Bartra desarrolla un ensayo en el que efectivamente te muestra esto a ojos de la más pura y elemental ley, ejercicio de los derechos humanos y normalización de la convivencia. ¿Qué es eso de que un grupo de países, que por cierto hoy integran la mesa de las economías más desarrolladas del mundo, y lo son porque en el pasado nos quitaron a todos todo lo que pudieron, sean los que determinan la forma en la que se cuenta la historia, en la cual ellos aparecen, sí, justo como quienes llegaron a imponer o a colocar más bien cierta clase de orden y un estrato occidental que acomodara esas sociedades. De alguna forma se presentan como salvadores de esas civilizaciones bárbaras que sin su llegada, quién sabe qué suerte hubieran corrido. En fin, el despojo. Bien, pues eso, la manera en la que todos esos países se presentan, esas economías, incluso por arriba quizás de las naciones-estado que representan o que poco a poco construyeron, instituyeron, está el poder económico que mantienen en el planeta y la forma en la que Armando desarrolla esta tesis bien interesante, hablar de eso, pero ya visto, lo quiero subrayar, desde la perspectiva del ejercicio de los derechos humanos y de las implicaciones más simples, más puras de la ley humana. Es curioso de veras. ¿Quién es? Hay un, ¿cómo se llama? De estos de stand-up comedy neoyorquino, que es buenísimo y que sí es curiosísimo. Llega el que se va a presentar como conquistador, si lo ponemos en términos urbanos, al sitio en el que tú duermes en tu auto, ¿no? No tienes casa y estás dormido en tu coche. Súper stand-upper, por ahí lo podrán encontrar, no recuerdo ahora el nombre.
Y llega un cuate y dice, oye, descubrí tu auto, estaba ahí, yo lo descubrí, voy a entrar a tu auto, te voy a pasar a la cajuela y a partir de ahora seré yo el que lo conduzca. Ah, no, no estoy robando tu coche. Yo lo descubrí y tú estabas dentro, ocupando un espacio que me es propicio. Entonces, véngase, pum, y te voy a pasar a la cajuela y ahí vas a vivir y te voy a decir en qué condiciones y todo. Pero de ahora en adelante el que va a vivir y el que va a manejar este coche voy a ser yo. Entonces, es un poco esa lógica la que ha desarrollado la realidad colonialista y está bien bueno que ahora se esté normalizando su visión y su funcionamiento. No, totalmente. No, no lo he leído, pero ahora que lo estoy hojeando, tiene un capítulo que se llama Sur y habla, dice, aunque Goethe ni siquiera cruzó el trópico de Cáncer, un viaje al sur es un viaje al sur. Pero es como la reivindicación de un sur, como el lema de Telesur, de nuestro norte es el sur. Y reposicionar, que sobre todo creo que leyéndolo en México y habiéndolo escrito Armando Bartra, es como México tiene una posición muy ambigua en ese fraccionamiento entre norte y sur, porque para algunas cosas, si bien es tercer mundo, sur global, cuando a Estados Unidos le conviene, nos incluye dentro de esa categoría muy exclusiva de el norte global y América del Norte. Cuando Y no, ahí el NAFTA y el TEME, que no es más que una estructura de dominación no solo sobre nuestra economía, sino sobre nuestro territorio, nuestras riquezas. Ah, pero para lo otro sí somos sur global. Sí. Y por eso mismo, o sea, en México no hay una concepción de esa hermandad del sur como lo hay posiblemente en el resto de América Latina. Y reivindicar ese sur como nuestro norte creo que es clave. Sí, fíjate qué curioso es, un momentazo curioso Aunque en lo regional. también hay que remontarnos a la historia. Es decir, a pesar de estas ideas modernas y globalizantes, tenemos un pasado común con todos los pueblos de América Latina y el Caribe, y es el del el despojo, es la colonización de las conciencias, la imposición de religiones, el saqueo de indígenas, en el caso del Caribe, el saqueo también de todos los recursos naturales, Brasil. Sí, sí, en todos los países hubo un saqueo colonialista, y ese pasado histórico se resume en muchísimos libros, pero a mí uno que me parece súper clave para los compañeros que quieran conocer esta historia, yo diría, del arrebato de nuestros recursos humanos, de nuestros recursos naturales, sin duda es Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que nos deja ver eso, ¿no? Es decir, que el pasado de México es más parecido a toda América Latina que una conexión directa con nuestros vecinos del norte. Claro, o sea, y es eso justamente lo que han querido borrar de la historia, hacer una cierta tarea de revisionismo y de escribir una historia en donde México es especial porque no nos dieron una dictadura militar, nos dieron una dictadura perfecta y nos dieron la dicha de tener elecciones, aunque fueran de pantomima, y nos dieron la dicha de no tener un dictador puesto por Washington. Ah, pero sí unos presidentes que eran directamente agentes de la CIA y litempos. Entonces, y ahora se sabe, ya documentadísimo. Claro, ahora se exacto. sabe y se sabe desde Wikileaks y desde antes, Bien, bien, pero no se puede fracturar esas historias. Y ahora es precisamente cuando toca volver a generar esos lazos y a través de la CELAC y a través de leer la historia de los otros pueblos. Leer la historia, por ejemplo, ahora vas a hablar de Roque Dalton, de El Salvador, pero hablar la historia de Venezuela, de Colombia, de Argentina, que todos ellos han vivido gobiernos de izquierda que han sido víctimas de asedio de ese imperio y que ahora nos toca leer todas esas historias en chinga para saber cómo actuar en caso de una posible ataque o
un posible siquiera enfrentamiento, porque tenemos a un Trump, no tenemos a... Eso, ahora cambió por completo la concepción geopolítica, toda la constitución geopolítica como la teníamos Claro, que es la establecida, misma, o sea, imperialismo es imperialismo claro, rojo, pero ahora azul, con esta pero etapa, ahora en sí, esteroides. es que exacto, es que es eso, exacto. Hay una tesis de pensamiento que habla acerca de eso, que con Trump se inauguró el brutalismo político, porque antes por lo menos se guardaban las formas. Sí, se Obama pintaba de igual, rosita. qué bruto, fue tremendísimo. O sea, al final todos han sido presidentes de los Estados Unidos, por Dios. Pero con el caso de Trump es que es tremendo, porque el cuate llega, te abofetea y se está riendo. Entonces digo, en fin, bueno, grande reflexión del maestro Armando Bartra. Ahí está Goethe y el despojo. Es de la super colección de breviarios del Fondo de Cultura Económica, que sí hay que destacar de entre las colecciones padres, todas, las del Fondo de Cultura Económica. Hablando de despojo, de colonialismo, de intervencionismo, Centroamérica ha sido muy frágil y ha sido un territorio de muchísimas invasiones norteamericanas, de muchísimos golpes de Estado, y sobre todo de una explotación extrema de sus recursos naturales en favor de transnacionales. Sí, sí. Dos grandes estudiosos y sobre todo dos figuras centroamericanas de las letras entendieron esos procesos, y me refiero a Otto René Castillo, que hablamos de él en el episodio anterior, y el otro es Roque Dalton. Ellos desde muy jóvenes conocieron su historia, estudiaron muchísimo. En el caso de Roque Dalton se fue a estudiar a la Universidad de Chile y comprendieron mejor sus realidades políticas y se vieron envueltos en la militancia en sus respectivos países, porque sus cruentas realidades los llevaron al camino de las armas, porque pues qué democracia ni qué nada, ¿no? Los países centroamericanos siempre han estado dictaduras, claro, bajo el asedio de las dictaduras. En el caso de Guatemala, a Otto René Castillo le toca de muy joven vivir el proceso de Jacobo Arbenz, que es derrocado por dinero de la United Fruit Company, y él se radicaliza de tal forma que se mete a la guerrilla en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Cuando asesinan en combate a Otto René, le dedica unas palabras muy bonitas Roque Dalton, y dice: mira la bala, ¿dónde la tienes? Pero ni con la bala van a acabar nunca con tu conciencia, pero sobre todo con tu infinito amor, ¿no? Es lo que le dice Roque Dalton a Otto René Castillo. Y bueno, y brincando a otro revolucionario, a otro poeta, el Fondo de Cultura Económica publicó en su colección popular las historias prohibidas de Pulgarcito. Pulgarcito visto como el país del Salvador, ¿no? ¿Quién es Roque Dalton? Roque Dalton proviene de una familia de Estados Unidos. Su papá es un exiliado de Estados Unidos, quiebra financieramente en Estados Unidos la familia, se va él a vivir a El Salvador y se casa con una salvadoreña, y nace Roque Dalton, quien es un hombre muy inquieto, es impulsivo y es un gran estudioso, pero tiene una sensibilidad impresionante. Quienes tuvieron la fortuna de conocerlo, porque durante todo su trayecto como militante estuvo muchos años en el exilio en muchos países, pero en México conoció a Elena Poniatowska, y en otros países conoció a Eduardo Galeano, Julio Cortázar lo conoció, Octavio Paz lo conoció. Todos hablaban de la literatura de Roque Dalton como uno de los grandes poetas centroamericanos del momento. Cuando le preguntan al premio Nobel a Miguel Ángel Asturias qué otros poetas vienen consolidándose en Centroamérica, él sin duda dice el más grande va a ser Roque Dalton. Pero Roque Dalton, evidentemente, en esta situación de mi realidad política o mi literatura, él decide, me parece, abordar las dos.
se va a la guerrilla, se va también, sigue escribiendo, escribió muchísimos libros de poesía y conjugó eso, ¿no? Su creación literaria con su actividad en combate en las fuerzas guerrilleras del Salvador el siglo pasado. Ahora, Roque Dalton muere de una manera muy triste porque él va dando una ruta política, él plantea dentro de las propias fuerzas guerrilleras una línea que le parecía a él como más de mediano plazo, y había una línea muy rígida, muy estalinista, que planteaba la insurrección de manera mucho más inmediata y poco planificada. Esa ruptura ocasiona que los propios compañeros del movimiento sean quienes lo sacrifican. Ellos lo matan, ¿no? Qué cosa tremendísima. Yo cuando supe eso, que lo supe por mi Paco Taibo queride, qué bruto, me pareció una historia. Digo, ay, oye, qué ala tan más llevada. O sea, realmente fue un enfrentamiento profundísimo. Llevó a la muerte a Roque Dalton. Sí, y son de estas historias donde dices, el enemigo está en Norteamérica y en sus dictadores que tenemos aquí. Nosotros no somos enemigos. Pero bueno, qué momento tremendísimo. El tema es que muere el guerrillero, pero nunca ha muerto su obra. La obra de Roque Dalton poéticamente es rescatable por todos los grandes conocedores de literatura y sobre todo, pues, no dejamos de pensar que el espíritu rebelde del poeta se manifiesta no solo en el combate por la defensa de sus territorios, de sus pueblos, de sus obreros, sus campesinos, sino también a través de la palabra. Entonces voy a terminar así muy rápido la reseña de Pulgarcito. Leyéndoles un capítulo. Una cosa así sencilla. Bien. Oligarquía, madrastra con marido, asesino de cipotes, vestida de piqué como una buitra, acechante en las ramas del enredo de la historia, ridícula como todo lo malo, hay que acabar contigo, gorda, asna con garras, tigra de palo, cruel y más cruel y todavía odiando, te haces cargo de la delicia del pollo, no de la horrible y retorcida debuche del traspatio. Cenás con el abogado, pero solo dormís tranquila por el pobre, cuillo maje, chucha insepulta, emperifollada, gran arquitecta de las cárceles y de la mayoría de enfermos que se quedan afuera de los hospitalitos de la caridad, vieja matona de alma intestinal, una tacita de oro y de café y una pistola, un crucifijo de conchanácar y un garrote oligarquía, vacinilla de plata del obispo y jefa del obispo, puñal de oro y veneno del presidente y jefa del presidente, caja de gastos chicos de Mr. Rockefeller, coyota del señor embajador, rufiana de la patria, oligarquía, hoy más que todo, náufraga que quiere hundir el barco, depósito recargado de mierda del avión imperial y amenaza de tormenta. Súper imaginativo, qué bárbaro, me quedé ahí con palabras chucha, emperifollada, fabuloso, qué bárbaro, qué nivel de autor. No, yo he de decir que cuando empecé a leer a Roque Dalton, yo me hice mi propia historia de cómo lo mataron porque asumí automáticamente que lo mató la CIA. Exacto. O sea, es lo y que luego, pensaría uno. años después, iba a escribir un guión y dije, sí, voy a hacer como una metáfora de Roque Dalton. Y luego dije como, a ver, ¿quién lo mató? Y ahí... ¿Dónde salió Además, ya lo sabía, solo lo bloqueé de mi cabeza porque me pareció traumatizante. Pero es que no es el único. Es un personaje que da para muchísimo. Por ejemplo, una de sus pasiones era el fútbol y era un gran centro delantero. Y le quiebran la nariz y entonces dice, me hicieron feo por el fútbol, ¿no? Ya tiene un poema sobre eso. Ay, qué historia de personaje. Pero estabas mencionando, no es el único, dices, claro. No es el único. O sea, creo que justamente en la lucha revolucionaria es muy fácil que dentro de una irrupción de rebeldía en un sistema
¿qué te hace así? ¿Qué te hace individualista? ¿Qué te hace enfrentarte a los tuyos? Sí, sí. Eso no se purga automáticamente en el segundo en el que te declaras revolucionario. Hay que hacer un trabajo activo de purga, porque si no pasa eso y pasa lo que le hicieron a Roque Dalton. Pero no solo, yo traigo un libro que es la autobiografía de Malcolm X, que fue un revolucionario, pero en Estados Unidos, nada más y nada menos, Tremendísima figura. que también lo mataron los suyos en connivencia activa con la CIA, pero eso no quita que lo hayan matado los suyos. Y es una historia muy, muy de Estados Unidos. Es como la personificación de una rebelión que solo pudo haber surgido desde el seno de ahí. Y es que Malcolm X viene de un pueblo sureño en donde a su padre lo masacra el Ku Klux Klan y las autoridades no hacen nada al respecto porque era la época de Jim Crow y fomentaban que existieran grupos como el Ku Klux Klan. Y su madre, que también sufre violencia sistémica, se vuelve loca. Entonces él tiene que viajar con unas tías y empieza a trabajar muy joven y entra en la delincuencia, en el narcomenudeo, ni siquiera crímenes, Ujú. y acaba en la cárcel. Y ahí es donde, y es curioso porque justamente no se habla tanto de la injerencia activa que ha tenido el imperio en cortar los focos de insurrección y se habla de los medios de comunicación y se habla de cortar los sindicatos, pero no se habla, por ejemplo, de que se pone a un papa fascista ya en su momento para quebrar de base a la teología de la liberación, para castigarla Ya. desde la autoridad eclesiástica máxima. Y no solo hubo teología de la liberación en América Latina y desde un catolicismo militante y revolucionario como Ernesto Cardenal, como Romero en El Salvador, como Ignacio Yacuría, pero también desde, por ejemplo, el Islam, que se ha querido pintar como una religión automáticamente reaccionaria y machista y fundamentalista, cuando en realidad fue la CIA y fue el imperio el que se ha infiltrado en esos focos y ha creado ese fundamentalismo para poder achacárselo al Islam. Y es Malcolm X que se politiza no a pesar de, sino a través de una teología de la liberación islámica. Y es ahí que se empieza a acercar a la Nación del Islam, que era la organización más grande de estadounidenses musulmanes. Se empieza a acercar a su jefe supremo, a Elijah Muhammad, y después él es el que lo traiciona. Y cuando sale de prisión y se vuelve, pues, nunca fue imán, pero digamos un predicador cercano Importante. a la Nación del Islam, pero con un discurso revolucionario. Y fue Elijah Muhammad el que básicamente se los vende a la CIA y lo matan en ¿Qué un edad teatro tendría en Malcolm Harlem. X cuando lo asesinan? 50 y algo. Vaya, qué carrera como militante, activista, Claro, y y esto además profundísimo que nos estás contando. internacionalista, porque él viajó varias veces a Cuba a reunirse con Fidel y con el Che. Ujú. Fidel fue 4 veces a Nueva York y una de esas veces en Harlem se reunió con Malcolm X. Y, o sea, cuentan que cuando lo fue a ver Malcolm X al cuarto de hotel a Fidel en Nueva York, lo para así como un agente de la policía y le dice, ¿qué? ¿Eres amigo de Fidel? Y le dice, tú no vas a decir quiénes son mis amigos y quiénes son mis enemigos. Y se mete a verlo. Wow. Aquí hablamos de libros, Qué pero también quiero personaje. recomendar una serie que se llama El Padrino de Harlem, de un mafioso negro que trae como referente ético a Malcolm X. Pero es muy, muy interesante porque de verdad la serie gira en torno a Malcolm X, aunque tiene que ver con el mundo subterráneo de Nueva York, pero sus referentes éticos, el referente ético es este personaje, ¿no? No, y creo que es justamente uno de esos personajes como Villa y como el propio Martin Luther King, hasta el propio Lumumba, que han querido como borrar de la historia y volver a reconstruir, pero con una versión absolutamente decantada de lo que fue. Claro, O sea, la edulcoradísima. película de Spike Lee es infame,
por eso mismo, o sea, porque no dice nada ni de que era comunista, ni de su ideario revolucionario, ni de sus visitas a Fidel. Lo único que dice es que le gustaban las mujeres blancas, cosas que ni Eso se es queda en una verdad, lectura, mira, ni es mira, verdad, y pero es eso se queda en una completamente lectura. irrelevante. No, pero o sea, no es baladí, o sea, es un esfuerzo tácito de Desviarla. de diluir su figura, quitarle todo componente revolucionario y toda capacidad de instigar futura acción revolucionaria Bien. para volverlo, pues, una playera que vendan Muy Qué anecdotario. en el bazar. interesantísimo lo que nos has Muy compartido. Ahí está anecdotario. él, de Malcolm X. Traes la edición en inglés, no sé si por ahí ande la traducción, Sí, pero seguramente. el sexenio pasado me parece que el Senado sacó una versión gratuita que puedes pedir. No sé si siga existiendo y si no, posiblemente esté Píquenle, en si ya no internet. existe, pues búsquenla. Pueden buscar su comisión Las pueden editorial por buscar. A internet ver, te lo paso. para eso. Sí, ¿Quieres exacto. cerrar con un Vientos del Pueblo? Hay uno súper bonito. Bueno, no bonito, o sea, bello, pero hay la belleza que nos comparte parte de hechos terribles. Comal hay otros relatos del grande Carlos René Padilla, al que le mando un abrazo, que es una serie de 3 relatos que hablan acerca, pues, del momento del país y de la crisis que vivimos de desaparición y de dolor y de atropello, ¿no? En muchos casos de los derechos humanos de las madres buscadoras y naturalmente de los ciudadanos que caen presa de la víctimas de la delincuencia organizada. Vale mucho la pena, pero además de que sí, efectivamente, son relatos así bien gruesos, bien rudos, es de una belleza la pluma de Carlos, ¿no? La forma en la que te va contando las historias, que ello las eleva. Pero por otra parte, yo quiero recordarle a quienes en este momento nos sintonizan, una de las partes bien bonitas de Vientos del Pueblo es, primero, el precio, que son súper baratos, quizás lo más bonito, ¿no? De entrada. Pero todos los números, los libros que integran la colección van ilustrados. Y en este caso es Bernardo Fernández Beff, queridísimo, el encargado de llevar a cabo el trabajo de ilustración. Y es tan bonito, son prácticamente unos grabados. No se va a ver allí, pero bueno, Ahora, ahí ya se los mira. paso igual para que los fotografíen, en fin. El caso es que es lindo el trabajo visual que acompaña la narración de historias bien dolorosas, pero bien necesarias, porque en la medida en que las miramos sublimadas desde la literatura, se convierten todavía en algo más presente y más pendiente de solución. Vale mucho la pena. Comal y otros relatos que además, bueno, como bien lo señala el título, gravita en torno, pues, al legado que nos dejó Pedro Páramo. O sea, cuando Rulfo arrojó hacia el mundo Pedro Páramo con todo lo que ello implicó, sí para la literatura, pero para la vida de Juan Rulfo, generó un ambiente, una atmósfera, aventó casi un personaje del que han abrevado cantidad de autoras, autores a la fecha que tienen que ver. Franco Félix, Julián Herbert, una parte de Dalia de la Cerda, por supuesto, una parte de Aura García Junco, gravitan en torno al espíritu rulfiano. Entonces, bueno, pues ahí está, Sí. Comal y otros relatos. Sí, finalmente este legado literario de Rulfo se magnifica cuando uno lee estos textos, porque la muerte es vista desde una óptica a veces muy fantasmal, ¿no? Donde Sí, muy padre pluma, ¿no? muy bella pluma. Ajá, ajá. Y sobre todo se nota también en lo lacónico de los cuentos, es decir, cuentos muy bien pensados, muy bien estructurados y que nos damos cuenta que siguen siendo tocados por la inteligencia y la finura de ese personaje central de la narrativa mexicana, que es Juan Rulfo. Pero efectivamente es estrujante, triste. porque finalmente toca temas duros, ¿no? de la realidad mexicana, pero necesarios y efectivamente, como bien lo dices, que la literatura nos ayuda a veces a comprender, pero también a trascender este dolor, pero nos previene de las tareas urgentes que tenemos como sociedad. Los grandes pendientes, sí, por supuesto. Sasi, ¿quieres cerrar con algo? Eso. En unos No, cuantos creo segundos. que Cierra con algo. Invita a la gente a algo. A que compárteles sigan alguna con idea nosotros aquí. revolucionaria.
Claro, véanos por la 4TV en Libros Militantes, a nosotros voluntarios, muy voluntarios, que venimos aquí a hablarles de libros. Y con esto nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en Libros Militantes. Lo que sí creemos es que izquierda que no lee no es izquierda. Eso. Cuídense mucho y aquí nos miramos luego. la semana entrante.